All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes, soy Arturo Garza de Wacom, soy el Product Manager para Latinoamérica y bueno, el día de hoy está con nosotros Natalia Tafarel. Natalia, creo que podría yo ahorrarme la introducción de ella, porque yo sé que todo el mundo la conoce, es una persona latinoamericana, argentina, que nos dará la oportunidad ahorita de platicar un ratito con ella y poder entender un poquito cómo es su flujo de trabajo para la parte de retoque de beauty. Y algo importante a comentarles antes de pasar con Natalia es un poquito la dinámica del webinar. Y básicamente lo que hacemos durante este webinar es tratar de atender a muchas personas al mismo tiempo. Entonces les voy a pedir que tengan mucha paciencia. Hay muchas preguntas que van a estar haciendo y lo que hacemos es entender un poquito qué preguntas están haciendo la mayoría de las personas para generar preguntas bases que vamos a poder estar platicando con Natalia y vamos a tratar de que todos sean respondidos, no personalmente, sino como por tema, ¿no? Vamos a decir que es un poco más es un poco más fácil de repente de administrar las preguntas que pueda haber. Eh, Sabemos que es un tema muy interesante, que tiene muchos recovecos y muchas cosas pequeñas, y por lo mismo también les quiero decir eso, de que vamos a estar haciendo mucha atención, vamos a estar cuidar mucho el poner atención a todas sus preguntas y tratar de cubrir todas las que ustedes hagan. Em, y en este momento, pues yo creo que vamos a hacer inicio. Natalia está con nosotros. Natalia, no sé si nos escuchas. Hola. Y bueno, si quieren, ¿Escuchas? vamos a arrancar de una vez, Natalia. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Si quieres platicarnos un poquito en lo que pasas a pasar el control de la pantalla para ti, platícanos un poquito qué tienes planeado para el día de hoy. Bueno, hoy voy a mostrarles mi workflow, que la gente que me sigue sabe que en realidad el workflow es siempre el mismo, pero va a tener una pequeña variación porque lo primero que voy a hacer es algo que realmente nadie me ve hacer nunca y que siempre me preguntan, y les voy a hablar un poquito de la tableta y de las cosas que uso y de cómo uso mi tableta. Así ya no me llegan más mails preguntándome qué tableta uso, qué pen uso, cuáles son las settings y ese tipo de cosas. También voy a mostrar dos trucos que no mostré nunca en video. O sea, la gente que ha venido a mis workshops los ven, los han visto, Natalia, pero no está en un video, ahora va a quedar registrado. ¿Se ve mi pantalla? de hecho te iba a decir, te voy a interrumpir para comentarte que estamos viendo tu webcam. A ti, te estamos viendo a ti Ah, ahorita. hola, ¿qué tal? Entonces, si pudieras escoger en la parte superior, dice, donde está la parte donde puedes controlar, donde haces donde Show my puedes, screen. No, pero no está. exacto. Dice Change Presenter. Ah, mira vos. Espérame, aquí O es sea, donde me tengo que... vieron toda oscura entonces. Un poco, sí, a La, ver, la, aquí estás. Ahora sí la ya. vida del retocador. Ya está tu pantalla, ahora sí. Ahí está. Había un detallito aquí técnico. Por otro lado, contarles que yo pensaba hacer esto en el estudio y en realidad, a ver, vamos a esconder esto. ¿Se ve mi pantalla? Hola. Hola. Natalia, sí estamos aquí todos. Ya se ve la Hola. pantalla perfectamente bien, ¿eh? Ah, ok, listo. Entonces te despedís, despedite. Así, si yo no te voy a escuchar Sí, más. perdón. De repente pongo el mute para no interrumpirte con el ruido que pudiera haber y de repente se me olvida que estoy en mute. Pero sí, ya se ve la pantalla perfectamente bien y Ah, ok. podemos iniciar. Perfecto. Bueno, hasta luego entonces. Aquí estoy, no te preocupes. Bueno, y lo que les estaba comentando es que yo pensaba hacer esto en el estudio y en realidad lo estoy haciendo desde mi casa. Así que, bueno, me dijeron que había como, digamos, 800 más o menos personas registradas, por lo menos la última vez que hablé. Así que es muy raro tener a 800 personas dentro de mi casa, pero sí, están en el living sentados conmigo, así que esto va a ser bastante excepcional. Lo que están viendo ahora es una imagen semi retocada, no está,
no está terminada, pero sí tiene ya el workflow aplicado. Y algunas cosas se las voy a mostrar de lo que ya hice y algunas cosas las voy a ir haciendo para mostrarles algunas técnicas. Siempre que doy un workflow, un workshop, o siempre que doy una charla, o siempre que doy una conferencia, o siempre que hago un webinar, empiezo hablando de algo que para mí es lo más importante. De hecho, de paso tiro publicidad. Estoy escribiendo un libro y creo que una de las primeras cosas de las que hablo no tiene nada que ver con Photoshop. Lo que yo hago, la mayoría de lo que yo hago no tiene nada que ver con Photoshop. Por eso mi workshop tiene 2 días y el primer día me la paso hablando de cosas que no tienen nada que ver con Photoshop. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que van a una clase o a un workshop o que miran un webinar o un tutorial están esperando encontrar la técnica que haga que sus imágenes se vean maravillosas. Y la realidad es que la imagen tiene que ser maravillosa desde la cámara. Esto no quiere decir que las imágenes no necesitan retoque, las imágenes necesitan retoque, pero, y lo digo porque hoy algo me tocó un nervio, que fue que en Twitter alguien me mostró un video de, sí, miro y manejo mi propio Twitter, y miro y manejo mi propio Facebook, y miro y manejo todas mis redes sociales. Todavía no soy lo suficientemente copada como para tener un social network manager. Y bueno, y me mandaron un video de cómo se retoca a las modelos en Photoshop, ¿no? Y una transformación que a una chica que pesaba como 70 kilos la hacían parecer una modelo. La realidad es que las modelos no se ven así. Esa chica de ese video, lamento informarles, no es una modelo. Una modelo es una chica que mide 1,90 m, pesa 45 kilos, si la apretás muy fuerte se parte y tiene una estructura ósea muy especial, que eso es lo que la hace modelo. Entonces, cuando yo mostré este retoque ayer a un amigo mío, porque lo empecé a hacer ayer, me dijo, me dice, le estiraste el cuello, le agrandaste los ojos, me dice, mostrame lo que hiciste con Liquify. Y el chico estaba muy decepcionado. ¿Por qué? Porque así es como se ve la modelo. Entonces, yo ni le agrandé los ojos, ni le estiré el cuello, ni la hice más flaca. De hecho, le saqué busto, ¿no? La chica era aún más linda y yo le saqué busto. ¿Pero por qué? Porque la realidad es que las modelos se ven así. Cuando uno trabaja en beauty, esta chica tiene, si no me equivoco, tiene 16 años, ¿no? Entonces tiene, digamos, una piel que eh, si la miramos de lejos ya no tiene ningún problema. El problema creo que se lo hicimos, la culpa es nuestra, ¿no? Porque le pusimos una luz bastante fuerte, porque tiene mucho contraste aplicado ya desde el RAW. Entonces exageramos cualquier pequeño defecto que podía llegar a tener ella, lo exageramos. Pero una modelo se ve así. Una modelo tiene ojos grandes, una modelo tiene un cuerpo excelente. Entonces, cuando uno está buscando técnicas de cómo hacer que una mujer normal se vea como modelo, está haciendo las cosas mal desde la base. Y lo digo porque sé que de las 800 personas que se anotaron hoy para el webinar, la mayoría son fotógrafos y no retocadores. Entonces, a ustedes, que son los que van a sacar la foto, les digo que lo primero que tienen que hacer es, si quieren hacer moda, se tienen que buscar una modelo de moda. Si quieren hacer beauty, se tienen que buscar una modelo de beauty. No se puede hacer moda con una chica que mide 1,70 m y pesa 55 kilos. Que, ojo, esto que quede claro, que para mí una mujer que pesa 65 kilos y mide 1,75 m está perfecto, pero está perfecto para la vida real, no está perfecto para una cámara. ¿Por qué? Porque entre la cámara, las luces y los lentes van a hacer que esa chica de muy lindas proporciones se vea petiza y gorda. Y esa es la realidad. Entonces, uno, para hacer moda, necesita una modelo gigante, una modelo altísima. Por eso, tan pocas mujeres pueden ser modelos. Eso empezando para aclarar que no le hice nada al cuello de esta chica. Es muy Ahora, interesante eso que les voy dices, a Natalia. mostrar...
Digo, es muy interesante porque típicamente tenemos todos la idea Es de que en que realidad, Photoshop hace milagros, por así decirlo, ¿no? no, no, es que Photoshop hace milagros. Yo con Photoshop puedo convertir una vaca en una mosca y vos no te vas a dar cuenta. Pero la realidad es que en el mercado de la fotografía, Photoshop no tiene que hacer milagros. Uno no tiene que arreglar la modelo o arreglar la toma. La toma tiene que estar bien y la modelo tiene que ser modelo. Totalmente de acuerdo. Sí, por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, o sea, yo tengo la suerte de trabajar con muchísimos fotógrafos, de haber estado en muchos sets. O sea, como retocadora, yo creo que he visto más sets de fotografía que un fotógrafo, porque el fotógrafo generalmente ve el propio, ¿no? El suyo, y no ve cómo trabajan otros. Y creo que, bueno, ese es otro consejo, ¿no? Para todos los que son fotógrafos o wannabe, ¿no? Quieren ser fotógrafos. Antes de ir a una universidad a que les enseñen fotografía, eh, asistan a un fotógrafo gratis. ¿Por qué? Porque no les está pagando, pero ustedes no están gastando dinero en un título que les va a servir poco y nada, y sí están viendo cómo trabaja un profesional. Entonces, ustedes van 3 veces por semana, 3 horas a un estudio a ver cómo trabaja otro profesional y van a aprender mucho más de lo que van a aprender en 6 años de facultad. Todo esto para decir que cuando a mí me llega la imagen, me llega así. Lo que yo hago es, en este caso trabajé en Capture One y traje otras dos conversiones de la imagen para iluminar un poco los ojos y darle una tonalidad más aqua y para traer bastante más detalle del fondo. ¿Ven? De hecho, fíjate que están haciendo una pregunta, Natalia, ahorita. Me preguntan Sí. qué es lo que decides primero a empezar a hacer. Si, o sea, si son luces o es textura o qué es lo que decides empezar a hacer siempre antes de, digamos, de empezar a correr todo tu flujo. En realidad, lo primero que hago, yo cuando veo la imagen, en el caso de que no haya un brief, ¿no? Por ejemplo, en este caso no había un brief. Para los que no sepan lo que es un brief, busquen en Google. O sea, hoy me decía justo mi interlocutor que no había pregunta tonta, ¿no? Que es algo que se dice generalmente, que no hay preguntas tontas. Y yo siempre digo, pregunta tonta es aquella que no googleaste primero. Si yo digo brief y no sabés lo que es y no se te ocurre ir a Google y buscar qué es un brief, entonces no vas a ser nunca un buen freelancer. Porque es una cuestión de actitud. El freelancer es el autónomo, ¿no? El freelance es alguien que no necesita que nadie le diga qué hacer. Es alguien que cuando no sabe algo, lo busca. Cuando quiere aprender algo, lo estudia. Si no sabe quién es un autor, lo compra y lo lee. Claro. Si yo Pues, tuviera que preguntar todo lo que no sé, entonces estaría todo el tiempo preguntando cosas a otra gente. Entonces, un brief es lo que te dice qué hacer, ¿no? Un brief es como una guía que da el cliente que se genera entre el cliente, el director de arte, el fotógrafo, el equipo, ¿no? Uno tiene un equipo de trabajo y ellos le dan un brief. En este caso, como esta es la foto que hicimos con el equipo de Aloha en Argentina para el video de Wacom, que no sé si lo vieron, que se me ve a mí comprando pan. Me imagino que hay 800 personas riéndose en este momento. Sí, soy yo comprando pan. Y esta foto es la foto que sacamos con el fin de ese video, ¿no? Para mostrarme un poco a mí trabajando. Esto es como un insight de lo que vieron en ese video. En este caso no hubo un brief, porque la foto se sacó específicamente para mí y el fotógrafo hizo lo que yo le pedí, ¿no? Que yo lo que quería era como una cruz entre un retrato y un beauty. O sea, algo en donde el detalle de la piel se vea excelente, pero que no tenga un aspecto comercial. Que no sea un beauty de L'Oreal, sino que sea más un beauty editorial, ¿no? Que hay una gran diferencia entre lo que es el beauty comercial y lo que es el beauty editorial. Eh, la chica esta, bueno, nada, o sea, Natalia, es una modelo, dicho sea de paso, una modelo de civiles y la fotografía es de Juan Salvarredi, por si lo quieren buscar, es un excelente fotógrafo publicitario. Sí, Natalia, déjame sí. dar te interrumpo nada más para dar un pequeño anuncio rápidamente. Fíjate que estoy teniendo un pequeño problema técnico por acá.
La gente me está haciendo algunas preguntas, pero yo no puedo contestar por texto. Entonces, para que todos sepan que sus preguntas sí las podemos leer, pero no las hemos podido contestar por texto. Entonces, para que sepan que, bueno, desafortunadamente no vamos a poder contestar alguna de las preguntas por texto, entonces vamos a tratar de hacer todavía un mejor trabajo en el sentido de estarte haciendo preguntas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, Igual, chicos, tengan en cuenta que ustedes son un montón y nosotros somos dos. Entonces, si hay 600 personas haciendo preguntas al mismo tiempo, contestamos las que parecen más importantes. o que resumen. Em, claro. Sí, de hecho, por ejemplo, Des- de repente ahí me están preguntando, que yo creo que ya lo contestaste, me decían que cuáles son los parámetros para las modelos, pero creo que ya mencionaste mucho también eso, las características de una persona alta, Hay delgada. una hay una página que se llama, creo que es Net Models, una cosa así, pero si van a Modu Mayhem, si van al foro de Modu Mayhem, van a ver que siempre en el foro de modelos recomiendan una página justamente que lo que dice es qué se necesita para ser una modelo profesional. Los fotógrafos que no sepan cómo elegir una modelo, vayan ahí. O, más fácil, googleen model Polaroid. ¿Por qué? Porque los Polaroids que van a encontrar en Google, en imágenes, esos son Polaroids de modelos. ¿Por qué? Porque la modelo no necesita construir un portfolio para trabajar. La chica que tiene las características para ser modelo aparece en una agencia con su cara y nada más, y la agencia la contrata y se desespera por contratarla. ¿Por qué? Porque no hay muchas. Ahorita, por ejemplo, me están preguntando, Entonces, si Natalia, ustedes buscan, me están preguntando sí. que de repente vieron que cambió mucho la imagen, ahora está iluminada, que cómo fue que sucedió eso. Bueno, no, pero eso lo vamos a ir viendo. Déjenme que entre Ah, un poquito al tema. claro, no, no, no. Vamos a ir viendo. Miren que, o sea, como ven, el proceso en realidad es bastante simple, ¿no? O sea, ya que preguntaron, vamos a ir entrando a lo que es el workflow en sí. Yo tengo la imagen del RAW. Traigo otras dos conversiones para, como dije, recuperar el fondo y iluminar un poco los ojos. Después trabajo todo lo que sea píxel. O sea, ¿qué quiere decir trabajo de píxel? ¿No? Trabajo de píxel es todo lo que tenga que ver con forma, manipulación y eh, clonado y healing brush. Entonces, trabajo primeramente el licuado. O sea, trabajo un poco la forma. En la forma lo que busco es eliminar todo lo que llame demasiado la atención y hacer que las formas sean, que tengan más gracia, ¿no? Y después trabajo con la textura, que esto lo voy a mostrar un poco más de cerca. Qué bonita que es. Entonces, esto es lo que es el trabajo de píxel. ¿Ven? Sí. Que acá la gente comete dos errores cuando hacen el trabajo de textura. Uno es que quieren eliminar todo. Por ejemplo, quieren eliminar el pelo. Este pelo que está acá, lo que es el peach fur, lo que es el pelo de durazno, lo quieren eliminar. Y en realidad yo no lo elimino. Lo que yo hago es que, los pelitos que llaman más la atención los disimulo. Y el resto lo trabajo con luz. Esta zona, por ejemplo, no está terminada. Yo les dije que en realidad la foto todavía no está retocada completa, ¿no? Pero lo que me falte no lo voy a trabajar como textura. ¿Por qué? Porque la textura en esta zona, ¿no? Vamos a delimitar la zona de la que estoy hablando. En esta zona, la textura ya está bien. No hay un problema de textura que me llame la atención. Todas esas manchas que ustedes ven, ¿no? O imperfecciones de tono, como la quieran llamar, todas esas manchas en realidad no son un problema de textura. La textura ya está arreglada. Esos problemas son problemas de luz. Entonces, por lo tanto, los voy a trabajar con luz. Esta, yo creo que es la parte más importante del retoque, ¿no? Siempre digo lo mismo y sí, voy a decir siempre lo mismo. Lo que es el Dodge and Burn. Eso es lo que hace que la imagen esté más iluminada. Eso es lo que hace que la forma, fíjense, ¿no? Abajo del ojo, por ejemplo. Toda esta zona. Esperen que vamos a hacer así. Este
estoy llenando para que solo vean lo que yo quiero que vean. Entonces me están preguntando acerca del formato de la imagen, que si esta imagen es RAW o es JPG o qué es. Bueno, no, obviamente, vamos a empezar al principio. Yo trabajo exclusivamente con RAW. De hecho, lo dije al principio. O sea, esto es un RAW. De hecho, es un RAW que venía de, de Phase One, si no me equivoco, ¿sí? Y el fotógrafo la trabajó en Capture One y me dio el. No me dio el RAW, me dio. Esperen que voy a esconder. Tengo acá, mira, el mostrar el escritorio. Que es útil. Ahí está. Wacom. No lo tengo acá. Ahora van a ver mi carpeta de downloads. Chicos, no lo tomen en mi contra, pero o sea, no soy muy ordenada. Modificado. Ignoren el señor. Salva ready. No. Tafarel. Tafarel. Tafarel Ecuador. La tapa de Latin Spots. Salva ready. Sofía. Tafarel. Esto me pasa por no ponerlo donde corresponde. Tafarel. Acá está. Wacom Tafarel. La voy a poner en Wacom. Ahí está. Me preguntan acerca de tu Esto es computadora, lo que yo recibo del que fotógrafo. si es muy, muy, muy capaz, o sea, es un procesador muy grande, mucha memoria. Es un Mac. En realidad lo que yo recomiendo em, como el equipo ideal vendría a ser una Mac Pro con un disco, ¿cómo se llama? Con el, el disco, el que no se mueve. Disco, yo no soy una persona de computadoras, ¿eh? O sea, ténganme paciencia. Disco sólido, ahí está. Disco sólido. Una Mac con disco sólido. Yo considero que los monitores de Mac, el monitor de la iMac, por ejemplo, hay un montón de gente en contra del monitor de la iMac y la realidad es que el monitor de la iMac, sobre todo la nueva, es lo más cercano, fiel a lo que se va a imprimir. ¿Es lo más exacto? No. Lo más exacto es un ISO. El tema es que un monitor ISO, digamos, cuesta una fortuna y si ustedes no están trabajando con preprensa, si ustedes están trabajando con fotografía comercial, por ahí les queda un poco grande. Por otro lado, ya que preguntaron, el monitor tiene que estar calibrado. Para que el monitor esté calibrado necesitan las herramientas adecuadas para calibrarlo. Tengan en cuenta que el calibrador va a tomar la luz ambiente como punto de partida, entonces si ustedes trabajan en una sala donde tienen una pared roja, por ejemplo, el calibrador va a tomar esto en cuenta y les va a calibrar el monitor a verde. Entonces el monitor no se va a ver como van a imprimir. O sea, lo que es el manejo de color, lo que es el color management, es importantísimo, porque si no uno está trabajando a ciegas. Y después, nada, en realidad mientras tengan la memoria es relativa, ¿no? Porque mucha gente dice, no, ponerle 1200 gigas de memoria. En realidad Photoshop usa 8 y se terminó ahí, no usa más que 8. Y ustedes la computadora que usan para trabajar no tendrían que tener demasiadas cosas funcionando al mismo tiempo. Igualmente con el disco sólido el tema de la memoria es irrelevante, porque el disco sólido permite que Photoshop en vez de usar una sola parte del disco use 2, 3, 4 o la cantidad que necesita. Perfecto. Mm. Me preguntan si tienes E y B alguna, es lo que me ujú. llega del fotógrafo. Me preguntan si tienes alguna preferencia tú por ejemplo, tú como retocadora digital, eh, de alguna manera influye la cámara que el fotógrafo utilizó o no? Y es relativo, ¿no? Por ejemplo,
Trabajar con Hasselblad es divino por la cantidad de detalle que tiene. O sea, yo puedo hacer, bueno, Hasselblad o Face One, ¿no? Cualquier formato medio. Puedo hacer zoom las veces que quiera y siempre se ve bien. Y tiene em, un rango de color y de luz que es impresionante. O sea, uno puede sacar una foto así, por ejemplo, así de oscura, ¿ves? Y recuperar el detalle en la sombra y no va a tener ni un poquitito de ruido. O sea, vamos a ver, esta creo que es la más clarita. A ver. Ahí está. O sea, yo puedo recuperar el detalle en la sombra un montón y no genera ruido. Que eso lamentablemente con ninguna otra cámara lo van a poder hacer. Pero ¿qué prefiero como retocadora? Y yo creo que depende del tiempo que tenga. Porque todo bien con la Hasselblad, pero si yo tengo 1 hora y media para retocar un archivo y prefiero que sea una cámara lo más chica posible, porque si no, la cantidad de detalle, digamos que es proporcional a la cámara y al lente que se use. Pero como cantidad de detalle, como calidad de cámara, es que en realidad la relación calidad-precio en este rubro es cuanto más cara mejor y no hay vuelta que darle. Entonces, seguimos con el workflow. Fíjate que Uy, ya son 20. están preguntando Esto me pasa siempre. por tu tableta, que qué Intuos estás utilizando. Es Al una, final no hice lo que, ¿ves? Te das cuenta, si no me preguntaba alguien, no lo hacía. Ok. Yo en este momento estoy trabajando con una Intuos, estoy trabajando con una Intuos 5. La Intuos 5 vendría a ser la equivalente a la que está en el mercado local, que se llama Intuos Pro, con la diferencia de que la Intuos Pro tiene un nuevo diseño de los botones. Por ejemplo, acá en la Intuos 5 pasaba algo que ahora no está pasando justo, ahora que lo necesito no pasa, pero que era muy sensible, o por ahí la acostumbré, la renté tanto que la acostumbré, que era muy sensible, cuando yo le pasaba por encima me aparecían las funciones, o por ahí yo no me había acostumbrado a la tableta, que también puede ser cierto. La Intuos Pro, que yo la probé, la tuve en la mano, es mucho menos sensible a esto, los botones tienen un relieve diferente, y aparte viene con ¿cómo se llama cuando no la enchufás? Em, wireless, con el wireless incluido, que la Intuos 5 no lo traía incluido, había que comprarlo por separado. Que de hecho, no lo tengo yo. Ok. no, Em, lo vas a tener. el- lo que más les puedo comentar de la tableta, que es algo que hago cada vez que instalo una tableta, porque imagínense que yo doy workshops y yo no viajo con computadora. Entonces siempre estoy usando una computadora ajena para trabajar. Lo primero que hago cuando instalo la tableta es lo siguiente. Voy a las opciones de la tableta y cambio los botones de la lapicera. ¿Por qué? Porque yo necesito el scroll en el botón y necesito el right click arriba. No me acuerdo cómo viene por default, pero yo lo cambio de esta manera. ¿Por qué? El resto lo mantengo igual. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy retocando, digamos que yo estoy, acá, vamos a ir acá al trabajo de textura, ¿no? Entonces, estoy adentro, vamos a ir acá, mejor. Estoy trabajando en el pecho con la textura y yo no puedo estar tocando el teclado cada vez que me tengo que mover. Entonces, para mí, esto, o sea, poder cambiar el tamaño del pincel con el clic derecho y poder moverme por la imagen simplemente usando la lapicera, si no lo tengo así, no puedo trabajar. Porque me parece lentísimo. Yo de esta manera voy clonando lo que necesito y me voy moviendo, sin necesidad de usar la otra mano. Dicho sea de paso, yo, como habrán visto en muchas de mis fotos en Facebook, tomo mate todo el día y fumo una barbaridad. Entonces, esto me permite tener una mano libre para fumar, que es muy importante, ¿no? Cuando uno está trabajando, tener una mano libre para fumar. Entonces, bueno, eso es lo primero que cambio.
Después, por otro lado, algo que aprendí recientemente que me parece re útil, bueno, aparte de eso tengo los botoncitos configurados, que en realidad yo lo que tengo es un paso atrás, que uno puede configurar los botoncitos como quiera, ¿no? A ver, vamos a ir al menú radial y vamos a ir a las preferencias de vuelta. En cualquier momento arranca, en un ratito, ahí va. Entonces, si yo voy a las funciones, tengo las express keys configurables. ¿Ven? Esto es lo que tengo yo. Esto es tal cual viene. Y después yo acá tengo el back, el scroll otra vez, por las dudas, y tengo el show desktop. ¿Por qué? Porque tengo que ver cuando alguien me habla en Facebook, ¿no? Entonces tengo que tocar. Entonces yo toco acá. Si funciona Fíjate que bien mi están comentando computadora. mucho acerca del detalle que tiene la fotografía. Es muy Sí, interesante. es una, o sea, es una Phase One. No Ujú. importa, es lo que dije antes, no importa cuánto zoom haga, se va a ver así. Por eso cuando la gente me dice, ¿cómo haces para agregarle textura a la imagen? Yo siempre digo lo mismo, yo no le agrego textura a la imagen. La imagen viene con textura. Lo único que Claro. me encargo yo es de no eliminarla. Bueno, y antes que me olvide, lo otro que les recomiendo es el tema del menú radial. Yo el menú radial, hoy, porque estaba practicando, lo configuré para tener, por ejemplo, submenúes. Submenú de Save, Save As, Save for Web. Y esto lo pueden hacer desde acá. Wacom preferencias, vamos que podemos. Lo malo de trabajar con archivos de Hasselblad es que, o sea, todo tarda bastante. Son más lentos. Oye, Natalia, Lo voy a fíjate abrir que directamente desde acá. están también haciendo una pregunta, no sé en qué momento podría ser un buen momento para responderla, pero están tocando un poquito el tema, digamos, financiero. Ellos dicen primero dicen, ¿qué tiempo dedicas tú típicamente en un retoque de beauty? ¿Y cómo calculas tú el costo de un retoque? Bueno, hay una nota que tengo publicada en mi página de Facebook, en mi fanpage, que se llama Pricing for Retouchers. Si la gente que pregunta no sabe inglés, se lo debo, porque yo generalmente escribo primero en inglés y después en castellano. Pero la realidad es que esto se cobra como cualquier otro trabajo. O sea, uno calcula lo que podría ganar trabajando full time y después lo divide por horas. Entonces, si uno no tiene un portfolio, todavía no tiene práctica y nunca trabajó en una empresa, la realidad es que ninguna empresa te va a pagar nada full time. Entonces vos tenés que dividir nada por 28 días y nada que te da eso por 6 horas al día. Entonces, ¿cuánto tenés que cobrar? Nada. O sea, tenés que trabajar con fotógrafos en modo de colaboración para desarrollar un portfolio. Ahora, una vez que tenés un portfolio y crees que una agencia te pagaría, digamos, $25.000 para trabajar adentro de la agencia por mes, que es el sueldo de un junior, entonces, ¿qué haces? Dividís eso por 28, dividís eso por 6 y ahí te da tu hora, lo que vales por hora. Ahora, ¿cuánto se calcula por retoque de beauty? Depende. ¿Cuánto tiempo hay? Eso es algo principal. ¿Para qué? ¿Para portfolio? ¿Para editorial? Porque si es para editorial, seguramente voy a tener 3 días para retocar 6, 7 imágenes. Entonces voy a dedicarle 2 horas 2 horas por imagen. Ahora, si es una publicidad, yo he hecho campañas, o sea, key images para L'Oreal, que me he demorado 15 días con una sola foto. Entonces, como que el tiempo no, no tiene, perdón, no tiene no hay un tiempo estimado. Eh, y lo que se cobra depende del uso final que se le va a dar a la imagen. Yo no cobro lo mismo una imagen para portfolio de lo que cobro una imagen para un catálogo, de lo que cobro una imagen para una campaña. Muy bien. Entonces, seguimos con el tema del workflow. Sí, claro, Una definitivamente. vez que tengo, voy a empezar de vuelta. Tengo el RAW, hago los tonos, traigo desde el RAW lo que necesito y después trabajo lo que tiene que ver con píxeles. ¿Por qué? Porque es lo único que después no voy a poder no hacer. Entonces trabajo el licuado, en donde busco formas
gracia. Y después trabajo el tema de la textura. Acá es donde yo decía antes que mucha gente arruina la imagen en este punto. ¿Por qué? Porque quiere eliminar la textura en vez de emparejarla. El retocador no elimina textura, nunca, nunca. Y hay una explicación re simple para eso. Una Hasselblad o una Phase One sale aproximadamente $30.000. El lente sale aproximadamente entre $4.000 y $6.000. Entonces, pongámosle que uno para ser fotógrafo profesional tiene que tener 2, 3 lentes. Entonces, estamos hablando de $15.000 más, promedio son $45.000. Necesitamos alrededor de 2, 3 luces, más o menos. Entonces, un presupuesto de $55.000, más o menos, incluyendo los trípodes, ¿no? Ahora, cuando uno le saca todo eso, es para tener más detalle. Si uno hace algo para eliminar la es como agarrar $55.000 y tirarlos a la basura. Entonces, uno no trabaja nunca más en su vida. El retocador no elimina textura. El retocador lo que hace es emparejarla. De hecho, les voy a mostrar algo. Este cuello es un cuello que a simple vista parece que fuera súper problemático. ¿Por qué? Porque tiene el tema de la piel de gallina, ¿no? Está manchado, tiene manchitas, tiene líneas, tiene como problemas en diferentes frecuencias. Entonces, cuando yo digo que la gente arruina la imagen desde este trabajo, el trabajo de Pixel, es porque quiere eliminar todos estos problemas en el mismo paso, y no se puede. Entonces, yo lo primero que hago es trabajar exclusivamente con la textura. Quito los problemas de textura. ¿Ven? Después, lo que hice, que ahora lo borré para mostrárselo porque si no me voy a olvidar, es hacer una copia. Ah, perdón, a todo esto no expliqué qué es esto, para los que no saben, porque no usaron Google en su vida. Esto es una separación de frecuencias, que lo que hace es separar la textura de la forma. Acá es donde no admito preguntas, porque hay aproximadamente 500 tutoriales available online para que ustedes miren y sepan lo que es una separación de frecuencias. Entonces, lo que hace la separación de frecuencias es dejarme trabajar con la textura separada de la forma. Entonces yo puedo hacer algo como esto. ¿Ven ese borde que tiene como ciertos puntitos? Yo puedo trabajar y agarrar textura de acá, sampleo, clic, sampleo, y vengo acá al borde. ¿Y qué pasa? Puedo arreglar la textura en el borde sin que el maquillaje se me deforme. ¿Por qué? Porque la forma del maquillaje está abajo y arriba tengo solo textura. Y eso no se puede hacer de ninguna otra manera. A todo esto vi esta rayita negra acá y la voy a arreglar, ya que estoy. Ahí está. Entonces, les venía hablando del cuello. Otra ventaja que tiene la separación de frecuencias es que yo acá, ¿no? Acá, en este layer, tengo esto nada más. Miren. ¿Ven? Tengo esto. Ahora está arregladito, pero bueno, tengo esto. Entonces, lo que enseño, que es un truco, esto no es una técnica, es un truco, es que yo puedo duplicar esta capa, ¿no? Vamos a sacar, esta la vamos a esconder. La voy a poner en normal y la voy a aplicar. Entonces, esto me permite dos cosas. Uno, si yo trabajo en esta copia de capa, entonces todo lo que haga en esta copia de capa es no destructivo con respecto a la separación de frecuencias, porque la textura está acá, la corrección está acá. ¿Estamos? Otra cosa que me permite es, yo puedo convertir esta copia nueva en un objeto inteligente. ¿Por qué? Porque hay un filtro que se encargaría de sacarme todos esos puntitos blancos. ¿Ven esos puntitos blancos que tiene la imagen? Estaría re bueno tener feedback acá. Pero son 800 personas diciendo sí al unísono y no funciona. Estos puntitos blancos, tengo dos opciones. O los clono uno por uno, o hay un filtro que se encargaría de todos los puntitos, pero que hace que la piel se vea horrible, que es Dust and Scratches, polvo y rascaduras, que está en ruido. Entonces, la ventaja de tener
la textura por separado y a la vez tener una capa encima que es no destructiva con respecto a la separación en sí misma, es que yo ahora puedo aplicar un filtro con objetos inteligentes y ese filtro va a tener una máscara. Entonces, yo puedo eliminar, ¿no? Para el que no conozca este filtro polvo y rascaduras, lo que hace es, está diseñado para polvo y rascaduras, pero bueno, esos puntitos blancos por encima de los granitos es como un polvo. Entonces, lo que hace polvo y rascaduras es eliminar un determinado radio con un determinado fresco, recuperando todo el resto de la textura. Entonces, con el radio, yo lo que hago es que los puntitos blancos desaparezcan. Entonces voy subiendo el radio hasta que los puntitos blancos desaparecen. Y después lo que hago es, con el threshold, recupero toda la demás textura. Para que ven cómo aparece, ahí apareció el ruido de píxel, ahí apareció las manchitas negras, ahí apareció todo, menos los puntitos blancos. ¿Ven? Entonces, como yo estoy trabajando en un objeto inteligente, este filtro no se va a aplicar a toda la imagen, que yo perdería los highlights de los ojos, perdería el highlight del pelo, perdería el highlight de la ropa o de los accesorios o de la joya. No se va a aplicar a toda la imagen. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con objetos inteligentes, tiene la ventaja de trabajar con filtros que tienen, ¿qué? Máscaras. Entonces yo esta máscara la puedo invertir y escondo el efecto y lo uso pura y exclusivamente donde tengo, ahí está, donde quiero que se aplique el filtro, que no quiero que se vean esas manchitas. Pero ¿qué pasa? Primero que lo voy a editar porque perdí un poco del ruido de píxel. Lo bueno es que lo puedo editar porque es un Smart Filter. Entonces ahora le doy doble clic. Y voy a recuperar un poco más del threshold para que me traiga un poco más de la textura, que no son los puntitos. Ahí está. Ahí recuperé un poco de textura. Pero aún así, me quedan ciertas zonas que le falta textura, o sea, en comparación con estos granitos. Entonces, la mayoría de la gente sacaría granito por granito o haría un blur para eliminar todo. Yo lo que hice fue agregar ruido. Entonces, agrego un poco de ruido. ¿Cómo agrego el ruido? Creo un layer nuevo apretando Alt, lo que me da la opción de ponerlo en Linear Light y llenarlo con gris. Entonces es un ruido no destructivo. A esto le hago correr un ruido que llene y lo blureo. Que vendría a ser algo así como una falsa textura. Esta falsa textura la clipeo a la alta, lo voy a blurear un poco más. Ahí está. Y la enmascaro. Entonces ahora voy a pintar con baja opacidad, 20-30, ¿no? Mucho, es mucho, 20-30 es mucho, vamos a pintar menos. Pintar 10, usamos de menos, cualquier cosa agregamos. Y lleno las partes que me quedan como sin nada de textura, las lleno un poco. Pero ya no es un blanco que molesta a la distancia. Ahora, el cuello todavía no está bien. Claro que no. ¿Por qué? Porque todavía tengo que trabajar la forma. Este es el problema. Uno no puede arreglar todo con una sola cosa. La forma no es textura. La forma se trabaja con luz. Entonces acá es donde entra el Dodge and Burn que está acá arriba. ¿Ven? Pero el Dodge and Burn todavía no lo voy a tocar. Se los voy a mostrar con una sola curva primero para arreglar el tema del cuello. Entonces, cuando llegue a la etapa de Dodge and Burn, lo que voy a hacer es generar una capa de luz en la que voy a pintar en la máscara, la escondo, y pinto con blanco en 2, 5% sobre la máscara. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar estos patrones, que son los que más molestan. Porque en realidad pareciera que lo que molestan son los granitos, pero lo que molestan no son los granitos, son las luces casteadas por los granitos
que generan una sombra y esa sombra se ve de lejos como líneas. Entonces, los granitos son texturas, yo los granitos no los voy a sacar. No sé qué está haciendo. Ahí está. Lo que sí voy a hacer es pintar estas líneas, que son sombras generadas por los granitos que estaban antes, que yo ahora disimulé. Entonces las sombras no tienen sentido. Cuando yo saco las sombras, entonces toda esa textura que parecía fea y que había que eliminarla y que había que sacarla de alguna manera, en realidad en ningún momento yo la saco, sino que hago que no llame la atención a la vista. Entonces ahora, entre el trabajo que hice de píxel, de clonar y agregarle un poco de ruido, y esta luz, paso de este cuello a este cuello. Entonces, no sé si se ve bien el antes y después, porque a mí me está haciendo un poco de lag. Sí, está un poquito más lento, pero ahí está el antes, ahorita. Un poco nada más. Ahí estamos en el antes. Ahí está el después. Sí, efectivamente. Entonces, para que vean que en realidad, o sea, este tipo de problemas, cuando uno trata de eliminar todos los problemas en un solo paso, lo que termina haciendo es curando un resfriado con quimioterapia. Es completa y absolutamente innecesario. Entonces, como siempre, el todo es mucho más que la suma de las partes. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Esto no tiene nombre, porque es algo que inventé yo. O sea, lo de generar un objeto inteligente de una copia de la alta para hacer correr filtros y enmascararlos es un invento y no lo van a encontrar en ningún lado. O sea que si no tomaron nota, Se les fue. ahí Sí, quedó. hubo, Claro, se les hay fue. muchas preguntas en la parte Hay muchas preguntas en la parte de lo que están, de lo que haces con la parte del Dime. Butch and Burn, de de lo que cómo haces con la empiezas parte del Watch and Burn, a de pintar. cómo empiezas Bueno, perfecto, a porque eso es pintar. lo que vamos a ver ahora. Entonces, la parte más importante del retoque es, una vez que yo termino de trabajar la textura, trabajo con luz, que es esto. Lo que me permite trabajar con luz, esto es lo que es realmente no destructivo, ¿no? Esto es lo que es realmente lo que hace que la foto tenga esa terminación tan enfocada, perfecta, con la piel tirante, ¿no? Sin ningún tipo de efecto, pero que parece completamente natural. Bueno, este efecto que es como hiperrealista, porque ni siquiera es realista, porque la piel en la realidad no se ve así. Uno cuando mira a un amigo no lo ve así, no lo ve tan enfocado, ¿no? Lo malo de las cámaras es que uno ve la cara enfocadísima, entonces ve todos los defectos, que eso en la vida real no pasa. Entonces el retocador lo que tiene que hacer es mantener ese detalle, pero tiene que eliminar todo lo que molesta. La mayoría de eso se hace con Dodge and Burn. Dodge and Burn es una técnica que existe desde que la fotografía es fotografía. Antes se hacían con químicos, que lastimaban mucho los deditos, y ahora, gracias al cielo, se hace con Una Wacom. luz. Claro, no, obvio. Desde ya. Esperen que acá estoy mirando que pinte de más. Eh, perdón, ¿no? Pero o sea, lo malo de ser retocadora es que ustedes ahora o sea, yo veo un defecto y me lo pongo a retocar, ¿no? Eh, entonces, lo que uno hace, primero voy a explicar un poco la técnica, o sea, la técnica del Dodge and Burn es lo más fácil del mundo, o sea, esperen que lo voy a crear acá de vuelta, Dodge and Burn.
Entonces, la técnica del Dodge and Burn es una curva con luz, con la máscara escondida, y una curva con sombra, y una máscara escondida. Entonces, acá hay dos cosas claves. Una, cuando estamos pintando en máscaras, tenemos que venir acá, que son los pincelitos, y desactivar la presión de la tableta. ¿Por qué? Porque yo estoy pintando, ¿no? Esperen que a todo esto voy a activar la ayuda de ojos, que mi ayuda de ojos es simplemente que la imagen se desature y esté contrastada. Entonces, cuando uno tiene la imagen sin color, puede ver cuestiones de luminosidad mucho más sencillas. Por ejemplo, manchas, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, acá voy a dibujar una mancha que hay de luz. Que por ahí ustedes ni la vieron, pero ahora cuando la dibuje, y adelante y después, ¿la ven la mancha de luz? O, por ejemplo, acá, más obvio, hay una sombra interrumpiendo la luz. En menor opacidad podríamos decir que acá hay una sombra que interrumpe también el flujo de luz. Lo mismo acá, ¿no? Acá. Todas estas sombras que interrumpen el flujo de luz podrían ser dibujadas, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿vos sos un artista? No, porque el artista crea. Yo soy como un nene chiquito que está dibujando adentro de líneas, y a esto es a lo que me refiero. Yo tengo una línea imaginaria acá. ¿Vieron cuando éramos chiquitos, teníamos 4 o 5 años, y nuestra mamá, papá, abuelo, tío, nos daba un librito con la figura dibujada y nosotros teníamos que pintar adentro? Bueno, eso es lo que hace un retocador todo el tiempo. Lo que hace un retocador es pintar adentro de un dibujito, pero en vez de hacerlo con crayones, lo hace con luz. En vez de usar un lápiz o una lapicera, usa una Wacom. Pero para uno hacer este trabajo que es tan preciso, ¿no? Yo tengo acá mi luz y tengo acá mi sombra. Para hacer este trabajo tan preciso, si yo tengo activada la sensibilidad de la tableta, Sí. la sensibilidad de la pen, entonces el tamaño del pincel, ¿no? El tamaño de mi pincel ya no es el que veo, Natalia, tengo sino algunas que es más preguntas. chiquito. Perdón la Yo interrupción, tengo Natalia. algunas preguntas. Sí. Me están preguntando aquí algo un poco más. Me preguntan si la parte de las curvas de altas y sombras, si tiene algún parámetro que tú uses o es más a apreciación, a ojo. No, para nada. De hecho, no es a ojo, ni siquiera es a ojo, porque a ojo sería como que me estoy fijando en algo. No me estoy fijando en nada, es sombra y luz. Ok. En este caso, por ejemplo, en esta imagen en particular, que después, ahí está, después les voy a subir el PCD. En esta imagen en particular, lo que me pasó es que la curva de sombra, ¿no? Me ponía gris las cosas. Entonces, ¿qué hice? A la curva de sombra le agregué rojo y le saqué un poco de azul, para que la sombra sea del color anaranjado que tenía la imagen original. Y en la luz, por ejemplo, la curva de la luz, le agregué un poco de azul y un poco de verde para que no sea tan naranja la de la luz. Entonces, Otra pero pregunta eso lo que, vi, perdón, te doy un pero pequeño eso lo lag ahí. vi una vez que ya pinté. Ujú. Sí, ¿qué me decías? Sí, hay una pregunta aquí que están haciendo acerca de las capas de contraste que utilizas. Que si hay alguna
¿Cómo decides el término medio, digamos? Porque si me comenta que cuando él trata de hacer un retoque, empieza a agregar demasiados y de repente ya tiene muchas Ah, bueno, eso imperfecciones, ¿no? pasa, sí, he escuchado mucha gente que dice esto. A ver, esperen que les voy a... mi ayuda de ojos es un hue saturation, o sea, un tinte de saturación, desaturando la imagen, y una curva en multiply, ¿ok? Ahora, como ven, la curva está en 57. ¿Por qué? Porque si estaba en 100, estaba muy oscura para las sombras, y yo hoy estaba trabajando en la sombra y no veía, porque la curva estaba muy fuerte. Pero esto, la ayuda de ojos, no es una técnica que está grabada en piedra. O sea, yo uso Multiply porque lo que hace el Multiply es esto, ¿no? Vamos a ir al default de la curva. Lo que hace el Multiply es esto. Oscurece solo las sombras sin tocar los highlights. Pero yo lo hago con la curva en normal, para que me oscurezca las sombras. En este caso, el Multiply me oscurece las sombras, pero yo puedo levantar los tonos medios altos y tengo aún más contraste. Lo importante es no cometer la estupidez de usar un black and white adjustment, un blanco y negro, en vez de estas dos, que hay mucha gente que lo hace y lamentablemente hay mucha gente que lo enseña. ¿Por qué? Porque una vez que yo empiezo a hacer esto y empiezo a modificar los canales, lo que está pasando es que sí, hay más contraste, pero yo ya no tengo una representación real del gradiente de la imagen. Yo estoy modificando el gradiente de la imagen de acuerdo a los colores de cada zona. Entonces, esto, por más lindo contraste que genere, no es una representación real del gradiente de la imagen. Y cuando yo pinte con luz y con sombra, voy a estar pintando con luz y con sombra en los canales alterados. Entonces no funciona. Necesito algo mucho más simple, un hue saturation para desaturar y una curva que aumente el contraste. La curva que aumenta el contraste puede estar en multiply, puede estar en normal y aumentar el contraste con una S. O sea, eso es algo muy personal. Puedo usar esto para los highlights y después usar algo así para las sombras, pero como dije antes, no hay nada que esté, esta me sirve por cierto para las sombras, no hay nada que esté grabado en piedra, porque, no, porque es un truco, no es una técnica. El que le enseñe como técnica le debería dar vergüenza. Esto es un truco para poder ver mejor imperfecciones en el gradiente, para poder pintar con luz y con sombra de forma más fácil. Esto, pobre, la gente que trabajaba en el cuarto oscuro no lo tenía. Pero gracias a la era digital podemos hacer este tipo de ajustes de forma no destructiva. Y esto, por cierto, para los que es para quienes esta es la primera vez que ven la técnica, esto, la ayuda de ojos, es algo que prendemos y apagamos como queremos. Nos ayuda para ver, ¿no? Yo acá, por ejemplo, veo luz, interrumpiendo el flujo de la sombra, y veo sombras interrumpiendo el flujo de la luz. Me preguntan Entonces, si, no es solo pintar con luz y eliminar sombras, sí. perdón, se me preguntan si hay alguna diferencia para ti entre trabajar en RGB o algún otro tipo de formato. No, yo trabajo siempre en RGB, no entiendo a la gente que trabaja en CMYK, me parece un espacio demasiado limitado para trabajar. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por si hay alguna ventaja en trabajar en otro espacio? Exacto, es porque ¿cuál es la que vienes a preferir tú y por qué? Bueno, es que en realidad trabajar en otro espacio, la única ventaja es trabajar en CMYK, y la única ventaja de trabajar en CMYK es que uno después no tiene sorpresas a la hora de convertir. La realidad es que uno como retocador no tendría que estar haciendo ninguna conversión, porque la conversión la tiene que hacer una imprenta con un RIP, no la tiene que hacer un particular en su casa con la pantalla. ¿Por qué? Por algo re simple. La pantalla no habla impresión, no habla el idioma de la impresora. Uno en CMYK lo que ve es falso,
porque la pantalla no ve CIMK, la pantalla lee RGB. De hecho, la pantalla lo único que lee es RGB, ni siquiera RGB. Entonces, cuando uno trabaja en CIMK para ver lo que se imprime, en realidad no está viendo lo que se imprime. ¿Por qué? Porque la pantalla no habla ese idioma. Y CIMK es un espacio bastante limitado para trabajar, entonces yo no lo recomiendo nunca. A todo esto, Dime. Sí, hay una pregunta también parecida, un poco en el sentido Sí, de hay una que pregunta también dice parecida, que un para poco en cuando el hay sentido puntos de que negros en la nariz de una modelo dice que para cuando hay que son puntos muy negros en la nariz de una pronunciados, modelo ¿los que son consideras muy como pronunciados, sombras? O sea, ¿lo arreglas ¿los con consideras sombras y como luces sombras o lo o resuelves los con arreglas con clonado? sombras y luces o Depende del los tamaño. Porque, por ejemplo, acá hay un buen ejemplo. A ver, vamos a ir acá. Como esos puntitos negros en la piel. Bueno, vuelvo, yo estoy trabajando ahora con luz, pero puedo volver siempre, por suerte, porque trabajo en forma no destructiva. Puedo volver acá. Entonces, la copia que yo tenía, puedo generar incluso otra copia. Esperen que voy a clipear todo, porque si no se desbarata. Ahí está, puedo generar otra copia, la vuelvo a poner en normal, y la vuelvo a convertir en objetos inteligentes. Un segundito. La vuelvo a convertir en objetos inteligentes. A ver, creo que está haciendo eso. No, 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 no. A ver, ahí. Esto. Objeto inteligente. Ahora sí. Ah, no, bueno. Fíjate que, Entonces, puntos negros es lo mismo que hice en el cuello, pero lo voy a mostrar con puntos negros para que vean que es lo mismo. de acuerdo. Porque estamos hablando justamente de una frecuencia en un determinado radio, o sea, cuando hablamos de radio hablamos de tamaño, y con una determinada profundidad. Y cuando hablamos de profundidad hablamos de threshold. Entonces, cuando yo hago correr el Dust and Scratches, lo que voy a mirar es ese punto, ¿no? Esos puntos que son más profundos, que me imagino que a ese tipo de puntos es a los que se referían. Entonces voy a poner esto en 0 de vuelta, porque el radio y el radio y el threshold van a ser diferentes. Con el radio voy a buscar que desaparezca el punto. No sé si me lo está mostrando. Lo voy a poner arriba. Ah, no, está cargando, perdón, ¿eh? No, esperen que lo voy a poner arriba. A ver ahora. Ahora sí. Entonces, me voy a acercar, porque por ahí estoy sacando de más. Y voy a subir el radio hasta que los puntos negros desaparezcan por completo. Ahí con 5 ya desaparecen. Y después con el threshold lo voy subiendo de a 1 para que vuelva a aparecer toda la textura menos los puntos negros. Vamos a subir un poco esto porque eliminé un montón de otra textura que no tenía que eliminar.
Me preguntan que si usas Me preguntan si usas gaussianos. gaussianos. Desenfoque gaussiano. Para este tipo de cosas, jamás. ¿Por qué? Porque el gaussiano eliminaría todo, absolutamente todo. Y si ustedes se fijan, el Doesn't Scratches deja la mayoría y solo elimina estos puntitos. Y también me pregunta que qué Y también prefieres, me pregunta qué fotografías de prefieres, modelos con maquillaje o sin fotografías de maquillaje. modelos con maquillaje o sin maquillaje. Da igual, porque para mí una fotografía es un conjunto de píxeles. O sea, es que la realidad es que la fotografía es composición y es color. De vuelta, voy a esconder el filtro, voy a volver a hacer zoom, y ahora, en vez de clonarlos o de blurrearlos, lo que voy a hacer es simplemente pintar en el filtro, ahí está, donde están los puntitos, pinto y los borro al 100% de opacidad, porque si no, no estoy pintando nada. Avísenme, perdón, estoy pintando en la máscara, sí, está bien, estoy bien. Con 5% de opacidad estoy pintando, ok, bárbaro. Me preguntan que si recomendarías Me algún preguntan que si libro, recomendarías algún libro, video o algo ¿El por el mío? estilo. o algo por El tuyo, Que esperen a marzo el tuyo. que sale el libro, claro. perfecto. Máscaras. No, es que en realidad, o sea, la realidad cruda de las cosas es que los libros de gurús generalmente no sirven. Yo sí tengo que recomendar un libro, recomiendo la línea del punto del plano de Kandinsky, o sea, recomiendo que aprendan sobre la Gestalt, que aprendan sobre teoría del color clásica, que aprendan sobre reglas de diseño gráfico, porque son las que más sirven. ¿Por qué no está pintando? A ver. Ah, Natalia, se generó una serie de preguntas acerca del libro y ahí te van varias de ellas. Primero, bueno, pero a ver, para no robarle el tiempo, o sea, yo soy más que accesible, cualquiera que me haya mandado un mensaje por Facebook lo sabe, contesto absolutamente todos los mensajes. Ahora 800 personas me agregaron a Facebook en esta media hora. Así rápido, o sea, el libro, lo único que tengo es el nombre y un par de capítulos que se va a llamar Dentro de la Industria, porque ¿por qué no pinta? Un segundito, me preocupa más el tema de Photoshop y por qué no me pinta el filtro, que parece que no funciona. Sí funciona. fíjate que me hacen una pregunta interesante aquí. Me dicen que cuando utilizan el Bien. Touch and Burn, pero cuando se guarda, Sí. pierde calidad y se ve como comprimido. Y que cuando lo está viendo en la pantalla se ve muy bien No. todo, pero cuando lo graba, se pierde mucho, bueno, se ve como comprimido, se ve así como brochazos. ¿Qué crees que pueda estar pasando? No. No hay explicación para lo que me acabas de decir. Lo único que te puedo decir es que puede ser, miren que se van los puntitos. Quiero que vean lo de los puntitos, Claro. porque esto también, o sea, esto lo inventé yo y es genial. Ven cómo se van los puntitos y no estoy clonando, ni girando, ni nada, estoy pintando sobre la máscara. Esto sirve cada vez que una modelo tiene poros. Ven que se van los puntitos, pero el resto de la textura queda exactamente igual. Estoy pintando, ¿eh? O sea, no estoy ni Mm, clonando ni nada. Pintando al 100% sobre la máscara y todo lo que sea puntito blanco o puntito negro desaparece. Venga, vamos a hacer el antes y después. ¿Ven? Puntitos, chao. ¿Se ve? sí, 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 sí. Perfecto. Así saco los puntitos negros más profundos. Pero para cada punto negro va a haber un diferente radio, ¿no? O sea, ese radio me va a servir para, para esos puntos, el que tiene ese tamaño. ¿Por qué? Porque tiene un radio y una profundidad, tiene un tamaño y una profundidad. Entonces me va a servir, por ejemplo, para esto me va a servir.
¿Ven? Pero si es más grande el punto, ya no me sirve. Ya tengo que usar otra técnica, otro radio. Y no sirve para cosas grandes, solo sirve para cosas pequeñas. Mm. El tema del Dodge and Burn, lo que planteaba, vamos a cerrar el trabajo de Pixel. Natalia, me preguntan mucho si tienes workshops, pero en línea. No, online, por el tema de que yo vivo en Argentina y el tema de que esto esté funcionando hasta ahora es un milagro, porque en Argentina tenemos 3 mega de internet, esa es la velocidad máxima que tenemos. Entonces generalmente no doy clases a través de internet. ¿Por qué? Porque no me parece justo para alguien que esté pagando algo que se corte o que haya lags. O sea, con un webinar no pasa nada porque es gratuito, justamente. Yo no haría un webinar pago, por ejemplo. Pero igualmente, o sea, donde estén, seguramente estoy dando un workshop. O sea, últimamente, la verdad que estos últimos 3 años casi no descansé. Ahora, chicos, si me quieren hacer preguntas que tienen que ver con mi promoción personal, mi libro, mi DVD, mis workshops, pregúntenmelo a mí directamente, no le robemos tiempo a la gente pobre que quiere ver el, el tema del flujo. El tema del Dodge and Burn, lo que sí puede pasar es que uno trabaje de muy cerca y después cuando lo ve de lejos, cuando lo ve en thumbnail, cuando lo ve en tamaño pequeño, se vea mal. Entonces cuando uno guarda el JPG se ve mal. ¿Por qué se ve mal el JPG? Porque es una cuestión de cómo funciona la percepción. Cuando uno ve detalle no ve forma. Entonces, al no ver la forma, uno tiende a hacer dodge and burn sobre el detalle y no tomar en cuenta la forma, y después cuando lo ve de lejos, la forma se ve horrible. Es lo único que puede estar pasando con el tema con el tema del cambio cuando lo guardamos. Si cuando, no sé quién preguntó, o sea, no sé por qué lo preguntó, pero lo que puede estar pasando es eso, que cuando uno lo guarda en JPG, entonces cuando lo ve más pequeño, lo ve como que estuviera marcado. Y otra cosa es que el Dodge and Burn no necesariamente lleva mucho tiempo, porque hay mucha gente, sobre todo los que enseñan técnicas baratas, que les van a decir que el Dodge and Burn lleva mucho tiempo, que uno no tiene tiempo. En realidad el Dodge and Burn no lleva mucho tiempo. Yo ayer trabajé en esta imagen media hora o sea, y se imprimía. No estaba con todos los detalles, pero ya se puede imprimir. Entonces, en una hora de Dodge and Burn se puede hacer muchísimo. Menos de una hora, no. O sea, menos de una hora no va a llevar un retoque, por más perfecta que sea la modelo. ¿Por qué? Porque hay temas con la luz que a menos que uno use, no sé, 8 flashes al mismo tiempo, va a haber sombras indeseables, va a haber formas indeseables que uno tiene que corregir pintando con luz y con sombra. O sea, les recomiendo que vayan a ver mi blog, que van a ver que hay una foto, si no me equivoco, es de Ansel Adams, que está marcada para ser retocada. Y esa es una foto de la época del film. Con el Dodge and Burn, déjenme mostrarles la máscara, se puede trabajar desde detalles. Como ven, yo no trabajo mucho detalle, porque yo el detalle trato de sacarme lo más posible con el trabajo de Pixel, pero sí se puede trabajar el detalle con Dodge and Burn. Por ejemplo, acá habría que corregir el tema del párpado para que el párpado tenga una forma y un gradiente más parejo, ¿no? Entonces yo acá tendría que corregir con un pincel mucho más chiquito cualquier sombra que interrumpa el flujo de la luz y cualquier luz que interrumpa el flujo de la sombra. Y de esta manera conseguir un gradiente más parejo sin eliminar la textura. Decime. Natalia, hay una pregunta. Me dicen aquí que si has tenido oportunidad de probar el Cintiq y cuál es tu opinión en comparación de una Intus.
Depende para qué se use. Para retocar, el problema que tiene la Cintiq es que uno se va tapando, ¿no? Cuando retoca, porque está el brazo de uno encima de la herramienta. Hay un retocador argentino que se llama Diego Speroni, que Diego trabaja mucho más con el tema de ilustración, por ejemplo. Él hace fondos completos, él ilustra muchísimo para el trabajo de retoque que hace, y él usa una Cintiq. De hecho, tiene la última Cintiq que salió, y trabaja con ella. Si uno trabaja con ilustración, aparte de retoque, la Cintiq es lo mejor. La probé en el Fobitech de Perú, que había un stand de Wacom, y yo estaba ahí, digamos, estaba aburrida, y como me llevo bien con los chicos de Wacom, me senté ahí, me puse a retocar una foto, y la única tableta que había era una Cintiq. Entonces retoqué con la Cintiq. Y me pasó exactamente lo que acabo de describir, que para el que tiene que trabajar justamente tomando en cuenta forma y detalle al mismo tiempo, la Cintiq puede no ser lo más recomendable. Igualmente, considero que qué tableta uno se compra es una decisión sumamente personal. Porque hay gente que trabaja con Cintiq y jura sobre la Cintiq que es lo mejor que hay. Para mí, para retoque no es indispensable. Para ilustración sí. ¿Por qué? Porque es lo más parecido al papel que hay. O sea, uno está literalmente dibujando. En el caso del retoque uno no dibuja, yo no estoy creando, yo no estoy trabajando con píxeles y dibujando, estoy trabajando sobre una máscara. Entonces necesito ver la imagen en su totalidad, necesito ver la imagen, la forma. Entonces me sirve más tener el monitor completamente despejado. A todo esto, antes de que me olvide, una cosa más que les quería decir es que hay mucha gente que trabaja, cuando trabaja sobre todo con Dodge and Burn, recomiendo usar flujo, acá, ¿no? Flow en vez de opacity. Como verán, yo trabajo con opacidad, no trabajo con flow. Esto no me acuerdo si lo expliqué en el webinar anterior. A ver. Pero el motivo por el cual no trabajo con flow es que yo es el mismo motivo por el cual no uso la sensibilidad la sensibilidad de la tableta para trabajar con una máscara, ¿no? ¿Por qué? Yo no estoy viendo la máscara, yo no estoy viendo lo que dibujo. Si yo estoy viendo lo que dibujo, controlar el tamaño del punto con la presión es fácil. Si estoy viendo lo que dibujo. Si estoy trabajando en una máscara, no. Y por eso voy a las opciones de pincel y desactivo lo que es el Shape Dynamics, lo que es la dinámica de forma, la desactivo. Esto por default está Pen Pressure. Yo eso, antes de empezar a retocar, lo desactivo. Ahora, otra cosa que no uso para nada es el tema del flow contra la opacidad. Y les voy a mostrar por qué. Vamos a ir a una zona negra y les voy a mostrar por qué. Porque uno trabaja con... De paso les explico cómo funciona, ¿no? Voy a poner un layer blanco arriba, un layer vacío, y les voy a mostrar por qué no trabajo con flow. Ok. La opacidad es el control dominante. O sea, si yo pongo opacidad en 100, la máxima, bueno, vamos a poner otra, 80, la máxima opacidad que vamos a lograr es de 80. El flow es en cuántos pasos llego a 80. Entonces, si yo estoy trabajando con un flow en 100, eso quiere decir que yo, en un paso, o sea, en un stroke, en una línea, voy a llegar a 80 de opacidad. En cualquier momento pinta, ¿eh? Esto es porque no doy clases, digamos, workshops a través de internet desde Argentina.
Hola. Sí, aquí estoy, Natalia. Sí, se lagueó un poco absolutamente todo. Ok. ¿Hay alguna pregunta para que conteste mientras esto se deslaguea? De hecho, sí están preguntando un poco acerca del formato del PSD, cuántos DPIs, 8 bits, 16, 32, ¿qué recomiendas al respecto de eso? En realidad, o sea, o sea, no hay una regla de oro. O sea, yo trabajo en 16 bits simplemente porque es mejor. En este momento estoy trabajando en 8 porque si no esto sería lentísimo. Ahí está finalmente la línea que tenía que aparecer. 16, en 16 bits uno puede hacer los ajustes que quieran y el histograma nunca va a estar faltante de información. Cuando uno trabaja en 8 bits, el rango de color es diferente. O sea, una imagen se imprime igual en 16 bits que en 8 bits. Se ve igual en 16 bits que en 8 bits. El que diga lo contrario está equivocado y lo imaginó. Porque en realidad se ven igual y se imprimen igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El rango de luminosidad y por lo tanto el rango de color si tengo un archivo de 8 y un archivo de 16. Se ve claramente con el tema del banding. Eh, ¿Por qué? Porque al haber menos rango de color, el banding es mucho más notable. Entonces yo trabajo en 16. Los DPI dependen de la cámara. O sea, hay cámaras que sacan por default en 240, hay cámaras que sacan en 300. O sea, lo importante es no escalar, o sea, no agrandar la imagen desde el RAW, porque no tiene sentido, porque estamos fingiendo píxeles. Y hay programas que se dedican exclusivamente a eso y la manera correcta de escalar una imagen no es en Photoshop. Fíjate que hay una pregunta también, Entonces, volviendo, Natalia, acerca de, dime. están preguntando acerca un poquito están, como son un poquito como sorprendidos en el tema de que no utilices las herramientas de healing o de patch o ese tipo de cosas. Entonces me dicen que si siempre es ¿Cómo que así, no? bueno, es lo que están preguntando, que si siempre es No, no, por no, medio no, de no. frecuencias y luces o también utilizas esa parte. La frecuencia, espera. Acá hay una confusión básica. En la separación de frecuencias, uno trabaja con el Healing Brush, con el Clone Tool, con todas las herramientas que usamos siempre. O sea, la separación de frecuencias es solo para separar textura de forma. Entonces yo puedo agarrar cuestiones de textura, ahora volví a la separación de frecuencias, ¿ven? Estoy en la alta original, porque todas las demás son truquitos, alta. Entonces yo acá uso el Healing Brush. No fue movido. Ah, tengo que ampliar, perdón, ahí está. Yo acá uso el Healing Brush. Rasterizar. Y rasterizar. Para cuando tengas tiempo, Natalia, pregunta un poquito sobre la creación de pelos. Ujú. Hmm. Healing Brush, Current Layer. Encima. Tengo demasiadas capas altas. Bueno, lo que decía es que, ahí está. En la separación de frecuencias, justamente lo que se hace es trabajar con las herramientas que estamos acostumbrados a utilizar, con la diferencia de que ahora estamos trabajando en textura y forma por separado. Entonces yo puedo agarrar la textura de acá y ponerla acá en la sombra, que no podría hacerlo si estuviera trabajando en un layer vacío o directamente sobre la capa. Yo puedo usar, en vez del Healing Brush, puedo usar el Patch Tool y reemplazar, voy a sacar la ayuda de ojos porque me brilla todo mucho.
Ahí está. Entonces yo puedo agarrar una zona, bueno, igual ahora está todo arregladito, ¿no? Pero acá, pelo, pelo. Puedo seleccionar este pelo. Uf, nunca estuvo tan lenta mi computadora. Me parece que aquí hay alguien recomendando de que si tienes abierto el browser, que lo cerraras para que no haga tanto lag. Dice que a él le pasaba eso cuando entraba a internet, cuando estaba haciendo alguna cosa en tipo webinar. Genial, gracias. Este browser, o sea, este. Supongo que sí. No, ese no, porque ese es el de la... Esperemos que no cierre. No, 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 ese no. El de webinar, déjalo abierto, si no, no vamos a cerrar. Ok. No, 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 quería cerrar esta pantalla. No, no. Cancel. Tenía razón. El browser. No, no tengo nada abierto. Muy bien. A ver, alguna pregunta por aquí en lo que está tu proceso Ok. corriendo. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos a evitar usar el, el patch tool, que aparentemente es muy pesado. Ahí está. Bueno, pero por ejemplo, sin que esto me traiga un problema, como es en el labio, no sé si los que no llegaron a verlo, em, el labio es un límite bastante, ahora ya está todo hecho, pero el labio es un límite bastante duro, ¿no? Ahora vamos a ir abajo. Entonces yo puedo trabajar sin tanto cuidado, puedo tomar textura de acá y trabajar acá en el límite del labio. Ven que no se hace como un smoosh del... No sé si alguien está acostumbrado a trabajar con el healing brush, que cuando uno trata de hacer lo que acabo de hacer yo, eh, se mezcla todo. O acá, por ejemplo, sacar ese puntito. O acá. Yo puedo trabajar bien sobre el borde con el healing brush o con el clone o con cualquier herramienta que estén acostumbrados a usar para trabajar con textura, y trabajo literalmente sobre el borde, ¿ven? Y como solo estoy trabajando en la textura, no afecta la forma del labio, que es lo más importante de la técnica. Entonces sí uso el healing brush y sí uso el clone tool. O sea, de hecho, o sea, otra de las cosas maravillosas que tiene esta técnica es que yo puedo, por ejemplo, clonar, ¿no? Acá hay puntitos que son más oscuros. Entonces yo clono en la separación de frecuencias, ¿no? Y clono de acá y clono en lighten. ¿Ven? Va de vuelta. Clono de acá en lighten, y como estoy trabajando exclusivamente con textura, toda la textura que sea más oscura se va a aclarar. Esto es en la separación de frecuencias. Clono de acá arriba, acá en lighten. Entonces, ¿cómo puede ser si acá es más oscuro que acá? Porque acá no es más oscuro que acá cuando yo estoy trabajando en un layer que es gris, ¿no? Les voy a mostrar ahora este layer. Ahí está, como es. Vamos a ir antes del clone. Este layer, en realidad, en el que estoy trabajando, se ve así, gris. Entonces, esto no es más oscuro que esto como en la imagen. Es más claro. Y como estoy trabajando solo con textura, entonces uso esta textura para aclarar la textura de acá. Eso es lo maravilloso de trabajar con separación de frecuencias, que yo puedo usar de acá y aclarar todos los poros oscuros que haya en el medio, sin la necesidad de preocuparme de cambiar la forma de la imagen. Pero sí uso el cloning y sí uso el healing brush.
Natalia, algo importante a comentarte. Pero yo estaba explicando, en realidad, sí, Perdón, nosotros tenemos programado el webinar para 2 horas. El sistema que utilizamos para hacer esto, si se nos apaga. apaga. Entonces, ya llevamos 1 hora y media, entonces nos queda media hora para poder hacer, digamos, el webinar. Entonces, para que estemos un poquito más conscientes de Ok, eso, vamos les a quería decir. mostrar en realidad dos cosas más. Uno es importante para mí, que es por qué no uso el flow. Entonces voy a volver a aprender la ayuda de ojos. Acá, vamos a estos dos que yo había creado para esto. Ahí está. Ahí está. Este lo voy a dejar vacío. Entonces, ¿por qué yo no uso el flow? Porque la opacidad controla todo. La opacidad controla hasta dónde llego. El flow en cuántos pasos. 100% en un paso voy a llegar a 80. Si yo pongo el flow en menos, por ejemplo, en 20, eso quiere decir que yo voy a necesitar de pasar 5 veces por el mismo lugar para llegar a 80% de opacidad. Pero no necesito levantar el lápiz. ¿Por qué? Porque con opacidad puedo hacer lo mismo. Si yo paso varias veces por el mismo punto, llego igual a 100% de opacidad, pero tengo que levantar, volver a pasar, levantar, volver a pasar. Ahora, con el flow, no tengo que hacer eso. Con el flow, yo esto lo pongo en 100, el flow lo pongo en 15 y pasando por encima, sin levantar el lápiz, voy sumando opacidad. ¿Cuál es el problema con esto? Este es el problema. Cuando yo estoy pintando en una máscara, no veo lo que pinto. Entonces yo estoy pintando en la máscara, giro, 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 giro. ¿Qué pasa en las esquinas? ¿Ven lo que pasa en las puntas? Tiene más opacidad. ¿Por qué? Porque el mismo giro hace que yo pase 2 veces por el mismo punto. Entonces, cuando uno está haciendo Dodge and Burn y está queriendo pintar algo que tiene que ser sumamente exacto y le pasa esto, lo que termina teniendo a largo plazo, me imagino que la gente que es inteligente ya se dio cuenta, es puntitos de luz por todos lados. Y ni hablar de que yo esté usando, ¿no?, un pincel así y pase sin querer por encima. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que un lugar donde ya pinté, me va a quedar con más opacidad. Entonces, por eso es que no uso flow. ¿Cuál es un buen motivo para usar flow? Este. Yo estoy pintando una esquina y quiero que llegue luz, pero con gradiente. Si yo uso opacidad, pasa esto. ¿Qué pasa? ¿Lo ven? ¿Ven el borde? ¿Qué tiene el borde? Banding. Cuando uno trabaja con opacidad, el borde tiene banding. Esto se los recomiendo para cuando estén pintando máscaras y les aparezca un banding horrible y no sepan por qué. En cambio, con flow, yo hago lo mismo y no tengo banding. Por eso es bueno usar flow, no para pintar máscaras en Dodge and Burn. Sí, decime. Sí, la pregunta era un poquito están haciendo preguntas acerca del tono de la piel. Si también el tono de la piel lo Sí. tratas de la misma forma que has estado tratando la parte de imperfecciones. Depende a qué llamen tono de la piel, ¿no? Porque para mí tono es color, pero mucha gente piensa que problemas como estos, a ver, segundito, ahí está, que problemas como estos
Porque a mí me ha pasado que gente me pregunta cómo arreglar tono y yo les explico todo. Y en realidad la persona no está hablando de tono, está hablando de esto, por ejemplo. O de, vamos a ir un poco más atrás. Sí, o de esto, ¿no? ¿Esos son problemas de tono? Estos no son problemas de tono, son problemas de luz. No tienen nada que ver con tono. Entonces, un problema de luz, ¿cómo se arregla? Con luz. Para que la imagen, para que la piel quede tirante y pareja, uno tiene que tener manejo de luz y manejo de color y manejo de textura. O por ejemplo acá, esto o esto. Esas cosas no son problemas de tono, son problemas de luz y se arreglan con luz. Y si utilizas algunas acciones también, a veces este tipo de cosas que puedes programar, que se puede volver una actividad Bueno, en realidad, repetitiva. yo no porque vivo, sí, 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 yo vivo en un país barato, entonces, y soy masoquista, soy extremadamente masoquista. Yo siempre digo que a mí me pagan por mi neurosis, lo que es genial, ¿no? Porque, pero yo no cobro por hora, cobro por imagen. Entonces, no es injusto, digamos, para el cliente, que yo si quiero me tomo 7 horas, 8, 10, 15 para retocar la imagen. Si yo tuviera que hacer las cosas rápido, todo mi workflow, se puede hacer con acciones. Todo lo que hago se puede hacer con acciones. O sea, uno puede empezar la imagen y que una acción genere diferentes conversiones del RAW. Una 5 puntos de exposición más arriba, una 5 puntos de exposición más abajo, o sea, y después uno usa las conversiones que necesita. Una acción puede generar la separación de frecuencias. Hacer una baja, una alta, una intermedia blureada con 3 objetos inteligentes para trabajar diferentes radios de filtros. Esto se puede convertir en una acción. Y después uno lo ajusta manualmente. El Dodge and Burn, con la ayuda de ojos, se puede generar una acción para que genere las dos curvas y el hue saturation y la curva en múltiples, o sea, todo eso se puede hacer una. Lo que no se puede, gente, hacer una acción es el trabajo de píxel que yo hago de clonar las imperfecciones, cada una por separado. O sea, esto no se puede hacer automáticamente. Hay que hacerlo a mano. Lo que no se puede hacer automáticamente es esto. Y esta máscara ni siquiera está terminada. De hecho, o sea, ayer el diseñador me pedía una máscara de, de Dodge and Burn para hacer la tapa del libro, ¿no? Pero, bueno. Las máscaras siempre terminan, a mí, que soy una enferma de Photoshop, me encantan me encantan las máscaras cuando terminan. Acá está. Desktop. Stuff es lo que hice hoy para guardar todo esto que tenía en el escritorio. Evidencia. Tengo un montón de cosas en el escritorio. Máscara. Acá está. Esta es una de las máscaras que me pareció más bonita, como para mostrar. Que si utilizas también filtros, Si Natalia. utilizas también filtros, Natalia. No, ningún filtro, ninguna acción, ningún plugin. O sea, soy completamente purista en el uso de Photoshop. Diferentes conversiones desde el RAW para lograr la densidad. Esta es una buena máscara. Esta es una máscara terminada. Una buena conversión desde el RAW para obtener densidad de luz y de color.
trabajo la forma con Liquify o hago montaje de partes. Después trabajo la textura con separación de frecuencias, generalmente porque me resulta más fácil y más rápido. Y después trabajo la luz, la forma y la definición con Dodge and Burn. No sé si llegan a ver las pequeñas. Esto está conformado de un montón de pinceladas chiquititas. Una de las máscaras más bonitas que tengo. En algún momento haré una exposición solo de máscaras. Ven que, o sea, habiendo visto la otra, esta es bastante básica. Pero no, lamentablemente no, para hacer esto no hay ningún tipo de trucos, ningún tipo de filtros. Me preguntan La única manera... por las recomendaciones de la herramienta esta de Liquify. Es que en realidad yo el Liquify lo uso exclusivamente para, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, ella tenía como el pelo no tenía forma, ¿no? Le faltaba un poco de forma al pelo como para disimularlo, que estaba bastante feo. Y tenía huesitos que salen, porque nada, esta chica es lo que dije antes, ¿no? Mide 1,90 m y pesa 45 kilos. El problema de medir 1,90 m y pesar 45 kilos es que los huesos se empiezan a ver. Lo que es genial en la estructura ósea de la cara, lo que es genial en lo que es el collarbone, pero no es genial con respecto a brazos o a piernas. De hecho, hay un retocador que dice, me pasé los primeros 20 años de mi carrera haciendo las modelos más flacas y los últimos 10 años haciendo las más gordas. Yo lo único que hice en el Liquify, si se fijan, es esconder la teta, porque en beauty y en moda no hay tetas, no hay busto. Sacarle el huesito de la nariz, porque el ángulo no ayudaba. Y la forma de los huesos. Me hace una pregunta interesante en el sentido de que si el modelo o la modelo que estuvieras retocando es muy conocido, ¿tu criterio cambia en qué hacer y qué no hacer? No. Lo único que cambia es si es un retrato o es un beauty. Si es un beauty, sí. Yo puedo sacarle la nariz y ponérsela arriba de la ceja si lo necesito para que el concepto brille. Porque en beauty lo que brilla es el concepto. Si es un retrato editorial, si es un retrato para promoción de una banda o es un retrato para la tapa de una revista, entonces los conceptos son completamente diferentes. Porque en un beauty lo que brilla es el concepto. En un retrato lo que brilla es la persona. Entonces, si en un beauty la persona brilla más que el concepto, el beauty no sirve. En un beauty, cuando yo termino de retocar la imagen, yo puedo sacar a la modelo y poner otra modelo y la imagen funciona igual, porque mantiene la composición, mantiene la paleta de colores y mantiene el concepto. En un retrato, yo no puedo hacer eso, porque lo que más brilla es la persona. Entonces, si la persona tiene un huequito en la nariz, el huequito en la nariz lo remarcamos para que se note más el huequito en la nariz. Si la persona le gusta dejarse la barba de 3 días y le enfocamos la barba para que se vea que es desordenado, o sea, el ejemplo más claro que tengo es el de Rihanna. Bueno, lo conocen todos, no lo voy a buscar. La foto que hice de Rihanna para la tapa del libro, a Rihanna unos 15 días, no, menos, una semana antes de que se le tome la foto que retoqué yo, la había matado a trompadas el novio. Y yo retoqué la foto, cuando me llegó la foto lo primero que hice fue enderezarle la nariz, porque pensé que era un tema de lente. No sé si les pasó alguna vez que se ponen muy cerca de la modelo con un lente que no corresponde y le deforma la cara. Entonces yo lo primero que hice fue arreglar la nariz. Se la mando al fotógrafo, toda retocada, divina, perfecta, impecable, con la nariz arreglada. Y el fotógrafo me la manda de vuelta y me dice, no, me dice, porque Rihanna con la nariz sana es Rihanna hace 2 semanas.
y Rihanna hace 2 semanas, no se la puedo vender a nadie. A mí me sirve Rihanna como está hoy. Y yo creo que eso es lo que más me enseñó con respecto a retocar gente conocida y reconocida, ¿no? Reconocida, no reconocida, sino reconocida por gente. Que lo que son, y se aplica a cualquier retrato, en realidad, porque el beauty tiene que ser perfecto, todo tiene que ser perfecto. La piel, el pelo, la pestaña, los ojos, o sea, todo lo que hay en un beauty tiene que ser perfecto. Pero en un retrato no. En un retrato lo más importante es que se vea a la persona. Entonces, cuanto más defectos tiene, mejor. Un retrato tiene que ser interesante, no bonito. Por eso fallan dos tipos de fotógrafos. El fotógrafo que quiere hacer un beauty con una chica que no tiene una piel perfecta, un pelo perfecto y quiere hacer un beauty sin concepto y termina haciendo un headshot, que es lo más triste que le pasa a la fotografía, un headshot. O el que quiere hacer un retrato y elige una chica linda. Entonces, un retrato de una chica linda también se queda en el medio, porque no es interesante, porque una chica linda, afrontémoslo, una chica linda es simétrica, es aburrida. Entonces, el fotógrafo que quiere hacer un retrato de una chica linda tampoco funciona, porque se queda en el medio entre un retrato y un beauty. Un retrato, no me acuerdo quién fue que lo dijo, si fue, creo que fue Ansel Adams también. Si quieren sacar, no fue Ansel Adams, fue un fotógrafo un fotoperiodista, pero no me acuerdo el nombre, que decía, si quieren sacar una foto buena, una foto interesante, párense adelante de algo interesante. Bueno, con el retrato pasa eso. El retrato tiene que ser interesante. Entonces, las únicas reglas que se mantienen más allá de lo que se quiera fotografiar son las de composición y las de teoría del color. No importa qué se esté sacando, esas son las reglas principales. Ahora, en el retoque no tiene nada que ver retocar beauty con retocar retrato, con retocar moda. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus códigos, cada uno tiene su target, cada uno tiene su forma de. O sea, depende a quién le vendo y para qué, es lo que, cómo voy a retocar. Entonces, en un beauty no importa si le saco la oreja y no tiene oreja la chica, no importa. Pero en un retrato, sí. Y creo que ya terminamos. En cualquier momento se nos apaga el webinar. Estamos un poquito en el límite, exactamente. Estamos un poquito en el Me límite, tengo una última exactamente. pregunta, creo Igual, yo. una cosita más que Tengo una quería última mostrar. pregunta, creo yo. Sí. No. ¿Por qué? Porque yo dije que desactivaba la presión de la tableta. Y algo importante es que no la desactivo para todo. ¿Por qué? Porque cuando trabajo con detalle, que el trabajo de detalle, ya sea el pelo, las uñas, todo lo que implique ilustración, entonces tengo que volver a las settings del pincel y traerlo de vuelta, el tema de la presión. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo, por ejemplo, con pestañas o con pelo, a mí me sirve la presión de la tableta en el sentido de que yo voy a agarrar el píxel con el dedito y lo voy a estirar. Esperen que, esto está bastante lento. Y si yo no tuviera la presión de la tableta activada, me saldría una línea recta. Pero como sí la tengo, lo que hace la tableta es la forma del pelo o de la pestaña, que es gruesa al principio y fina al final. Entonces, dejen de bajarse pinceles pinceles de pestañas que nunca funcionan, porque la única manera de hacer pestañas como la gente es dibujándolas una por una, tomando en cuenta la forma que tienen las pestañas, ¿no? Sirve tanto para dibujar pestañas nuevas como para arreglar las que ya están. Porque muchas veces cuando la pestaña está o demasiado gruesa, o por ejemplo acá, que se unen dos, el dedito es maravilloso. O sea, yo uso el dedito para un montón de cosas. Decime. No, digo, estaba bien. No, Todo bien, no sé nada. de que preguntan aquí algo de cuál es la diferencia entre band pass y el paso alto invertido. Bueno, que el paso alto invertido uno decide qué textura elimina y qué textura deja. Y en el band pass uno tiene la textura de la alta, cualquiera sea el radio que haya elegido para la textura de la alta, digamos un radio de 5 con un Gaussian blur.
Imagino que la persona que hizo la pregunta sabe de qué estoy hablando, así que no voy a hacer más que eso. El tema es que cuando uno tiene, bueno, acá está todo muy bonito porque ya hice el Dodge and Burn. El radio de 5 va a mantener la textura de 5. Y cuando uno blurea la baja, elimina todas las frecuencias entre 5 y 255. Todas. Cuando uno hace un high pass invertido, lo que hace es eliminar una frecuencia targeteada. O sea, cuando yo hago un high pass de, por ejemplo, un high pass invertido de 30-10, entonces yo estoy eliminando solo la frecuencia contenida en el radio de 30 y recuperando toda la frecuencia contenida de 0 a 10. Esa es la diferencia. El high pass invertido es controlado, yo decido qué frecuencia eliminar y qué frecuencia recuperar, y el band pass elimina todas las frecuencias intermedias entre la alta y la baja. Oye, Natalia, y creo que se nos acabó el tiempo. Sí. No sé si Bueno, ya quisieras habrá otra decir oportunidad. algo Nos antes vemos de que se más. nos acabe. Cualquier pregunta que haya quedado colgada, para no, digamos, para no molestar a los chicos de Wacom, que nos prestan su plataforma y son divinos, les ofrezco que me la escriban directamente a mí a través de Facebook, Twitter, Skype, o sea, básicamente estoy en cualquiera de los sitios y contesto. Lo único que voy a hacer es evaluar, digamos que si 10 personas me mandan la misma pregunta, no les voy a mandar a los 10 la misma respuesta, sino que lo que voy a hacer es publicar en la próxima semana, porque yo el 10 me voy de viaje, estoy haciendo workshops en Colombia, en Bogotá, en Quito, Ecuador, y en Lima, Perú. También creo que voy a estar presente en el Ojo de Iberoamérica, en Buenos Aires. Y bueno, en marzo tendría que salir el libro si lo termino de escribir, o sea, deseenme suerte con eso porque no soy buena escritora. Y, pero antes de irme de gira por Latinoamérica, prometo poner un post en mi fanpage y en Twitter de las preguntas que me hagan sobre lo visto en el webinar de Wacom. Pues bueno, entonces, Natalia, te quiero agradecer tu tiempo y todos los consejos que estuviste dando el día de hoy. También para todas las personas que están aquí, también les doy muchas gracias por su paciencia. Hubo un poquito de lag en algunos momentos, pero creo que estuvo bastante interesante de todas formas. Y bueno, recuerden que también este video va a estar en YouTube de Wacom en español. Pusimos por ahí la dirección, así que creo que todas las pudieron haber tenido. De todas maneras, haremos un post de esto cuando esté listo para ponerse en línea. Y bueno, pues yo creo que eso es todo. Y reitero las gracias, Natalia. Y bueno, pues creo que hemos terminado. Bueno, muchas gracias por venir a todos, muchas gracias Wacom por darme el espacio y nos vemos. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.